RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bien, seguimos en Mercado por Expertos y es momento de presentar a la City por Dentro TV. Hoy, mercados. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con las tasas? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Con las exportaciones? Todo esto es cúmulo de dudas, de preguntas que diariamente tienen que ver dentro del contexto de la City nuestra y que en definitiva la vamos a empezar a analizar junto con alguien avisado, conocedor, con experiencia, que tiene que ver justamente con el mercado. Un analista económico a quien lo conocemos hace mucho rato, es un amigo aparte de la casa, el contador Gustavo Quintana. Luego de la pausa venimos con el contador Gustavo Quintana para hablar de todos estos temas que tanto hacen a la economía y al momento del país. RedLink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Bueno, como decíamos, la City por Dentro TV, junto con un amigo y un analista económico del mercado, avisado analista de mercado, el contador Gustavo Quintana, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por invitarme. Gus, a ver, cerró noviembre, el dólar bajó el 1,6% respecto al mes pasado, no llega al 10% la suba anual, las tasas están entre el 29 y el 30% que vuelan, la inflación supera largamente lo previsto. ¿Cuál es el panorama? ¿Hasta cuándo? Digamos, si tuviésemos que titular este momento, diríamos, ¿hasta cuándo puede darse este contexto? Buena pregunta, ¿hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo, pero sí que es el resultado de una estrategia deliberadamente aplicada en el caso de la materia cambiaria por el Banco Central, es decir, la política de tasas altas que tienen la finalidad de diluir expectativas de inflación, de secar de pesos al mercado, y el tipo de cambio naturalmente responde con un nivel muy bajo, producto de un flujo de ingresos muy alto, ¿no? Que usan. Hay exportaciones, hay ingresos de dólares, colocación de deuda, el mismo tesoro que se financia. Ese combo da esta situación que estamos viendo hoy. ¿Hasta cuándo dura? Bueno, eso también va a depender mucho de la estrategia que mantenga el Banco Central en el mercado. ¿Los exportadores hoy por hoy están liquidando como normalmente lo hacen? Están liquidando, sí. Están, digamos, el nivel de ingresos de exportación está un poquito por debajo del año anterior. Argentina tuvo un problema, digamos, un factor climático que influyó muchísimo, es decir, las inundaciones, que han dejado una importante zona núcleo fuera digamos, de la explotación, y eso ha caído el rinde, bueno, ha habido menos exportación, el precio también ha bajado un poco, o sea, está dentro de lo previsible de acuerdo con esas circunstancias. Están vendiendo, sí. ¿La cosecha gruesa cuándo es? La gruesa empieza a partir de marzo del año que viene. Ajá. O sea que ahora fina, que es trigo. Que es importante. ¿Esta cuándo empieza? Es importante. Fines de noviembre, principio de diciembre. O sea que ya está al caer. Se acentúa más finales de diciembre, principios de enero. Bárbaro. Digamos, esto tiene que ver un poco a esta pregunta. El diciembre normalmente es un mes complicado, en este sentido. Es un mes que demanda mucho dinero, porque, digamos, las empresas tienen que hacerse de peso para pago de aguinaldo, bonus, impuestos, lo que sea. Pero hay una demanda adicional a lo que normalmente se produce. Si a esto se le agrega que van a entrar exportaciones superiores a las que se están produciendo actualmente, más un Banco Central que necesita también de peso y tiene que vender muchas veces dólares o a través de emisiones o lo que sea, el panorama es complicado. ¿Vos lo ves así diciembre o tenés otra visión? Yo diciembre siempre, por lo menos hasta ahora, no he notado que hay una estacionalidad muy definida en la primera quincena, producto de lo que vos señalás recién, necesidad de ingreso de fondos
para hacerse pesos, para sufragar gastos, digamos, están los sueldos, aguinaldos, gratificaciones, anticipo de vacaciones. Y una segunda instancia de diciembre que siempre para mí muestra una especie de reversión de ese flujo en el mercado cambiario, producto del cierre de posiciones de muchos inversores que rearman su posición en dólares después de un año de muy buenos rendimientos en pesos. Probablemente se repita este año, vamos a verlo. También va a depender de la necesidad de peso del Tesoro, pero a mí me da la sensación de que hay siempre dos periodos muy definidos en diciembre. Un primer tramo de un mercado muy vendedor, muy necesitado de pesos, y un segundo tramo donde ya la tendencia del dólar generalmente cambia. Digamos, vos sos, digamos, a ver, puesto en este contexto, puede ser que la segunda quincena sea demandante de dólares. De hecho, el turismo sigue creciendo. Por lo tanto, mucha gente, Brasil es una plaza muy tentadora para los argentinos, cada vez crece más, Uruguay, Chile, y Estados Unidos, Europa, o sea, cada vez el turismo es mayor. Con lo cual, mucha gente, como bien vos decís, va a hacerse de dólares. Amén de aquellos que, de alguna manera, dejen de apostar a la tasa y quieran cerrar y pasar el fin de mes, por lo menos tranquilo, y después vemos qué es lo que pasa. Claro, por eso digo, diciembre para muchos inversores marca el fin de un ciclo, digamos, sí, donde rearman su posición en dólares y después en enero se verá. Ahora, vos sabés que yo pensaba los otros días, si hubiese un Martín Fierro a las inversiones, las LEVAC ganarían el oro o el platino, el que sea. El máximo galardón se lo tendrían que dar a las LEVAC, porque fue un 2017 espectacular para las LEVAC. ¿El 2018 pensás que sigue siendo tan tentador? Buena pregunta. Digamos, con los parámetros objetivos que tenemos hoy, yo diría que sí. Ajá. Ahora, hay ciertos indicios, o por lo menos ciertos trascendidos, que indicarían un cambio, un viraje en la estrategia del Tesoro para financiarse a partir de 2018. En el sentido de acudir más al mercado en pesos domésticos que a fondearse en el exterior con dólares. Eso seguramente le quitaría gran parte de la oferta al mercado y probablemente veamos una corrección de precio. De todos modos, está sujeto a que ocurra ese evento, porque el Estado, el Tesoro Nacional, es un factor muy importante en el desarrollo de las operaciones y un responsable muy grande de lo que pasa en el mercado cambiario, aún sin intervenir en forma directa. Es decir, con esas operaciones del Tesoro de financiarse, de estimular las colocaciones de deuda en el exterior de provincias, incluso de empresas, aprovechando el nivel de tasa internacional que hay en este momento, eso favorece un flujo positivo de dólares y el tipo de cambio se deprime. Y la demanda que vos señalás incluso no alcanza todavía para compensar eso. Lo estamos viendo estos días. Es decir, con un gran volumen de operaciones en los últimos días, el mercado no logra repuntar. Es decir, que hay ingresos muy fuertes. Sí. De alguna manera, entonces, el Banco Central avala, por su propia política, un tipo de cambio deprimido. Yo no diría un tipo de cambio deprimido. Sí, digamos, en los hechos, por supuesto, lo está avalando, pero, digamos, la política que yo veo del central es la de actuar sobre la tasa de interés para, digamos, acomodar expectativa de inflación y no intervenir directamente en el mercado cambiario, al contrario de lo que pasaba en otras épocas. Es decir, el central deja flotar libremente el dólar y el precio que tiene el dólar en este mercado es la resultante de ese flujo de ingresos que hay. Obviamente que implícitamente el central lo avala, pero no porque tenga especial interés en deprimir el tipo de cambio, aunque eso en algún momento le ayuda para que el índice de precios no suba más todavía. Es decir, hay muchos precios de la economía que están referidos al tipo de cambio y evidentemente un salto en la cotización del dólar impactaría en el nivel de normalmente precio. Acá el empresario, cuando el tipo de cambio sube, acomoda los precios para arriba. Cuando el tipo de cambio baja o se deprime, como pasa estos últimos meses, difícilmente los acomoden hacia abajo. Sí, pero yo creo que ahí hay factores monetarios que inciden. Es decir, la masa de dinero que hay en circulación sigue siendo muy grande. La emisión de LEVAC que tiene el Banco Central para financiar el Tesoro y absorber los pesos resultantes de la compra de dólares que hace por las colocaciones del Tesoro son muy, muy grandes. Entonces, evidentemente, si asumimos que la inflación es un fenómeno monetario, al no disminuir, digamos, la base monetaria, el dinero que hay en circulación, los precios, independientemente de lo que pueda valer el dólar, no van a bajar. No van a bajar. No van a bajar. Ayer leía un informe de Brasil de uno de los economistas jefes del Itaú Unibanco, que hablaba de
el tipo de cambio argentino, haciendo referencia en una rueda de prensa con el tipo de cambio de Argentina, y lo situaba que tendría que estar en estos momentos, de acuerdo a la equivalencia que le hacía, en 21,87. Eso daba un 24% que tendría que subir el dólar para estar, digamos, dentro de la línea estimada. Sin embargo, este 24% que se supone que estaría retrasado el tipo de cambio, según este economista, marca que es el único país, lo dice él, la Argentina es el único país de la región que cuenta con una alta tasa de aprobación de los inversores. Por eso el destino elegido para los planes de negocio. Yo me quedo ahí, después te voy a preguntar algo más. Te voy a preguntar, esto es una nota. Y la segunda tiene que ver algo más personal en este sentido. El fin de semana tuve oportunidad de estar hablando con un fabricante de muebles y él me decía, la inflación sigue alta, mira, lo había notado, la balanza comercial negativa, el déficit fiscal en aumento, hay aumento de tarifas, cierran las fábricas, y podríamos seguir enumerando un montón de cosas más. Sin embargo, con lo que dice este hombre, del economista del Banco Itaú, Unibanco, y con lo que me contaba alguien que vive en la Argentina, con panoramas de alguna manera no tan claros, sin embargo son optimistas. O ven optimismo de acá adelante. Entonces la pregunta pasa, ¿en qué se fundamenta uno? A veces los optimismos o el pesimismo no tiene fundamentos, es algo natural de cada uno, pero si lo tuviese que fundamentar, ¿en qué te agarraría para eso? Bueno, en primer lugar hay un cambio de ciclo que genera cierta expectativa positiva porque cambian además las formas de hacer política en Argentina. Se insinúa un respeto mayor a la institucionalidad, digamos, y al respeto por las instituciones, a los procesos de decisión. Eso genera, digamos, acerca a Argentina, empieza a acercar, a aproximarla al funcionamiento de los países más serios, más organizados. Después la evaluación de la situación depende de cada sector, digamos, la evolución de la economía argentina del 2015 para acá ha sido despareja, es evidente que ha sido despareja, es decir, hay sectores que están mejor, hay sectores que están peor, producto de un proceso de ajuste que todavía no termina porque es muy gradual, muy lento. Los inversores del exterior lo ven con optimismo, imagino yo, primero por el nivel de tasa, que el nivel de tasa en dólares no debe haber en el mundo, un nivel de retorno en dólares tan alto como el tiene Argentina, agregando el hecho de ese respeto institucional que asegura el repago de esas colocaciones. Y eso achica el riesgo, digamos, de la inversión en Argentina y aumenta el optimismo de los inversores del exterior. Y seguramente en el plano local, digamos, la expectativa y el optimismo debe estar cifrado en que esta es la base para un despegue posterior. No, digamos, no nos fijamos tanto en la actualidad, sino en lo que potencialmente puede llegar a suceder más adelante. Personalmente, digamos, este tipo de tasa de interés alto, ¿sirve para bajar la inflación? ¿O le faltaría algo más a Yo no soy economista, pero a mí me parece que no. Me parece que la política del Banco Central en ese sentido está disociada con la política, digamos, del Palacio de Hacienda, de Economía. ¿En qué sentido? Que no hay una acción tan drástica para ayudar al Banco Central, vía tasa de interés, a bajar la expectativa de inflación, en bajar y achicar el déficit fiscal, que es el principal problema que tiene Argentina. Esa disociación que yo veo me da la sensación que dejan al central muy solito. Y todos los cañones apuntan contra el central, sin ver que por ahí el problema, que es el problema de fondo, ni siquiera tiene viso de solución y que no está en el Banco Central. Perfecto. Se nos fue el tiempo, rapidísimo. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo y nos vamos a encontrar porque me debes todavía el tema de Nueva Zelanda. Vos me dijiste que Nueva Zelanda en los 80 tenía una situación bastante parecida a la nuestra y que salió pero con un shock distinto. En vez de ser gradual, con un shock fuerte. Sí, hay documentales que así lo acreditan. Digamos, Nueva Zelanda en la década del 80 estaba en una situación muy parecida a la situación de Argentina y la descripción de la realidad de ese momento de los neozelandeses, cuando uno lo ve, es casi copia textual de lo que está pasando acá. Es decir, en Nueva Zelanda era una máquina, es decir, que armaba digamos, con componentes importados, productos que salían con el rótulo hecho en Nueva Zelanda, una regulación excesiva de la economía, una inflación muy alta, subsidios a casi todas las actividades, precios controlados. Y bueno, eso hizo eclosión y en algún momento parece ser que la sociedad neozelandesa tomó conciencia
que era necesario hacer un cambio de rumbo inmediato y soportando incluso las consecuencias de esa especie de shock. Y eso yo creo que lo ha transformado en una economía muy floreciente como es la que hay ahora, ¿no? Que en cualquier ranking que uno más o menos mida de los países organizados en el mundo, Nueva Zelanda en algún puesto de los primeros 10 siempre aparece. Sí, sí. Creo que es un ejemplo a seguir. Muy bien, muchísimas gracias, Al Agus. contrario, gracias a vos. Y con usted nos encontramos, si Dios quiere, en 7 días con mucho más La City por dentro. ¿En dónde va a ser? Acá por Metro. Chao. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.